Saludos amigos. Los abusos que cometen colegios privados y universidades privadas con el cobro de reinscripción es verdaderamente intolerable, pero que han podido mantener, insisto, ese abuso porque las autoridades tanto del Ministerio de Educación, no estoy hablando de esta gestión, y del Ministerio de Educación Superior, tampoco estoy hablando de esta gestión, de todas las gestiones, y del propio Estado Dominicano, no ha sido lo suficientemente enérgico para parar esta voracidad de estos centros, muchos de ellos cristianos, evangélicos y católicos, pero que tienen como norte más que una buena calidad de educación, granjearse recursos económicos, esquilmarle los bolsillos a los padres de los alumnos de la educación preuniversitaria y a los padres también y por supuesto a los estudiantes de la educación universitaria. ¿Cómo es posible que si un estudiante o un padre le paga en un colegio privado, por supuesto, una educación privada, para que su hijo esté cursando, porque a veces en las escuelas públicas se producen huelgas de ADP, etcétera, etcétera, y cumple religiosamente su mensualidad para pasar al próximo curso, para continuar en ese colegio, tiene que pagar una reinscripción altísima también como ingresa la primera vez, porque si no, no puede seguir en ese centro educativo. Igual pasa en las universidades privadas. O sea, es una cosa insólita. ¿Dónde va a parar ese dinero? No va a parar a la mejoría de la infraestructura, de la academia, del colegio, de la universidad, no va a parar a la mejoría de las condiciones de vida salariales de los empleados o los profesores, va a parar a los bolsillos de los dueños de esos centros educativos. Abusivo totalmente eso, ese cobro de reinscripción, eso es abusivo, además de otras cosas que agregan. Y reitero, es una pistola que le tienen en la cabeza al padre del estudiante y le ponen fecha. Y a veces el año, o siempre el año comienza después de agosto o septiembre, pero desde enero antes de ese año hay que pagar esa reinscripción y te ponen el plazo, y si tú no cumples con ese plazo de enero y se te pasaron unos días porque no tienes el dinero, te ponen mora, te cobran impuestos. Eso es un crimen y un robo y un asalto a los bolsillos de la gente, de la clase media sobre todo. Y a mí no me vengan con el bendito y por eso estoy de acuerdo con una legislación que es impulsada por el diputado Amado Díaz. Por eso estoy de acuerdo con esa legislación, porque a mí no me vengan de que la legislación puede contravenir o puede afectar artículos 50, 51, qué sé yo, de la Constitución de la República sobre la libertad de empresa. No. Porque el derecho a la educación también es un derecho fundamental y prioritario por encima de la libertad de empresa, y además que se lean bien claro cuál es el fin, qué dice el artículo completo sobre la libertad de empresa. No es solamente usted invertir para ganar muchos dineros si usted no tiene una responsabilidad social. Además, la educación es un servicio público. Es un servicio público como cuál, por ejemplo, el transporte público es un servicio público. Esas rutas, esas guaguas de esos presidentes de sindicatos, de federaciones, etcétera, etcétera, que tienen, eso es público, es un transporte
que ellos participen, que participe el sector privado, pero eso está regulado por el Estado. Tiene que tener una regulación por el Estado. Igual tienen que tener esos colegios, además de la calidad de la educación, tienen que tener una regulación en cuanto a las tarifas y en cuanto a cuestiones que cobran que no la justifican. O sea, por la libertad de empresa no es verdad que usted puede hacer lo que le dé la gana, porque eso ni en Inglaterra, que es el centro del capitalismo mundial, ni en Estados Unidos, que es el principal país capitalista, se acepta esa vagabundería y ese robo que se tiene en los colegios privados. Y duele aún más con colegios católicos y colegios evangélicos, que son de tarifas mucho más altas y más fácil pasa un camello por el ojal de una aguja que un hijo de un pobre recibir una docencia en un centro educativo católico o evangélico, porque son los más caros que hay. Y reitero, estoy totalmente de acuerdo con que hay que parar ese abuso del pago de la reinscripción. O sea, si usted no, en enero, yo le he dicho a ustedes, o sea, me ha pasado a mí, que tú vas pagando totalmente el mes y entonces en enero, 6, 7 y 8 meses antes de que comience el año escolar, tiene que pagar la reinscripción porque hay que asegurar el cupo, porque qué sé yo cuánto, y tiene que pagar una misma cantidad de dinero como si se inscribiera por primera vez. Y te buscan como si el estudiante entrara de nuevo, una serie de cosas, una serie de abusos, todos con el ánimo de sacarle dinero a la gente. Eso es un maldito crimen. Eso es un crimen y no es verdad y que atento de que ¿cómo se llama? Libertad de empresa, pueden estar bañándose en dinero, porque otra cosa como es educación y está exento de pago de impuestos, tampoco pagan los impuestos. Ese dinero entra limpio, constante y sonante para los bolsillos de quienes administran esos centros. Eso hay que regularlo. Hay que regularlo como en el caso de las universidades, que ya eso son otras 500, pero también hay que meterle mano a eso. Eso no puede andar como chivo sin ley. Eso no es libertad de empresa, eso es un libertinaje para sacarle, para esquilmar, para extorsionar, para chantajear, para robársele el dinero a los padres de los estudiantes que tienen sus hijos en los colegios privados. Y peor aún, insisto, el abuso más grande se comete en la educación católica y en la educación evangélica, en los colegios católicos y evangélicos. Abusadores todos. Eso hay que regularlo y estoy de acuerdo con la legislación que busca regularizar esa situación. Hasta el próximo comentario.